Camina entre los pasillos de un supermercado. Sus ojos encuentran a una niña de 12 años. Con decisión, la toma en brazos y sale corriendo. Los gritos de la madre alertan a clientes y empleados. Cuando intenta huir con la menor, es capturado y entregado a las autoridades. Esta acción evitó la muerte de Marie. Pedro Alonso López es el nombre del asesino que abusó de más de 300 niñas y cuyo paradero aún se desconoce. Séptimo de 13 hijos, su infancia fue difícil. Su madre ejercía la prostitución y viviendo en una casa de una sola habitación, apenas una cortina separaba su trabajo del espacio donde dormían los niños. Los ruidos de esa actividad eran comunes. A los 9 años, intentó violar a su hermana menor. Cuando su madre lo descubrió, lo echó de la casa, pero antes le habría quemado la planta de los pies con una vela. Ya una vez, convertido en un vagabundo en Bogotá, fue violado por varios hombres que, en teoría, intentaban ayudarlo. Buscó sobrevivir, peleaba con cuchillos, fumaba pasta básica de cocaína, robaba y buscaba comida en la basura. A los 12 años, fue adoptado por una pareja estadounidense, pero un profesor de la escuela lo violó, llevándolo de vuelta a las calles con la promesa de no regresar más a una casa adoptiva. A los 21 años, fue condenado a 7 años de prisión por robo. En la cárcel otros reclusos lo sometieron, convirtiéndose en un juguete sexual. Cansado de la situación, degolló a sus agresores y fue ahí donde descubrió el placer de asesinar. Ya en 1978 salió de la cárcel y viajó al Perú, donde mató y violó a unas 100 niñas entre 8 y 12 años. Su nombre comenzó a ser conocido como el monstruo de los Andes. Un grupo de pobladores ayacuchanos sospechaban de él y lo capturaron al intentar raptar a una menor. Lo ataron y enterraron hasta el cuello, cubriéndolo de miel para que las hormigas lo devoraran. Se dice que una misionera estadounidense lo salvó. Existe otra versión que indica que fue entregado a las autoridades peruanas, pero fue deportado a Ecuador, donde escapó y se estableció en Ambato. Entre 1978 y 1980, en Colombia y Ecuador aumentaron las desapariciones de niñas. La policía pensaba que eran víctimas de trata de personas y esclavitud sexual. Pero en 1980, el desbordamiento de un río en Ambato, ciudad ecuatoriana, reveló 4 cuerpos de niñas desaparecidas. Esto generó una investigación, pero sin pistas claras. Pedro fue capturado tras intentar raptar a Marie en el supermercado. Aunque era culpable, no habló durante días. Mientras se encontraba bajo custodia policial, tras su arresto, López inicialmente se negó a cooperar durante su interrogatorio y optó por guardar silencio. Finalmente comenzó a confesar sus crímenes al capitán de policía Pastor Córdoba, quien había sido colocado en la misma celda que él mientras se hacía pasar por un prisionero. López se jactó de haber asesinado en total a más de 200 personas en Ecuador, algunas decenas en Perú y muchas más en Colombia. Describió su modus operandi como alejar primero a la víctima de los espacios públicos con una baratija, antes de violarla y estrangularla con sus propias manos. Además afirmó que ocasionalmente exhumaba los cuerpos de las víctimas de su lugar de entierro y celebraba fiestas de té. Cuando se le preguntó sobre su motivo para los asesinatos, López supuestamente dijo: «Perdí mi inocencia a los 8 años, así que decidí hacer lo mismo con tantas niñas como pudiera». Poco después de su confesión, dirigió a las autoridades hacia los cuerpos de 53 víctimas, y sus confesiones pronto llevaron a la confirmación de un total de 110 en Ecuador. Más tarde, en 1980, López fue declarado culpable de asesinato y condenado a 16 años de prisión, la pena máxima de prisión disponible en Ecuador en ese momento. López cumplió su condena en la prisión García Moreno, cerca de Quito,
y fue liberado 2 años antes, el 31 de agosto de 1994. En una entrevista poco antes de su liberación, López se describió a sí mismo como el hombre del siglo y afirmó que lo liberaban por buena conducta. Tras su liberación, López fue deportado a Colombia y detenido como inmigrante ilegal a su llegada, antes de ser entregado a las autoridades colombianas. La fiscalía no logró presentar cargos en su contra, por lo que fue declarado demente e ingresado en un hospital psiquiátrico. En 1998, López fue declarado cuerdo y puesto en libertad bajo fianza de $70 con la condición de que se presentara periódicamente ante las autoridades. Casi inmediatamente se fugó. El último avistamiento reportado de López fue en septiembre de 1999, cuando visitó el Registro Civil Nacional para renovar su cédula de ciudadanía. En sus evaluaciones psicológicas, se determinó que tenía un trastorno de personalidad antisocial, sin empatía y con gran capacidad para el engaño y la manipulación. En 2022, la Interpol emitió una orden de captura por su posible relación con el asesinato de una menor en El Espinal. Y en 2012, en Tunja, se encontró otra menor degollada con un modus operandi similar. Visitó a su madre antes de desaparecer. Pedro no mostró ira. Le pidió dinero y desapareció. Para su progenitora, él sigue vivo. La Interpol sigue buscándolo con estimaciones que lo señalan como el asesino en serie con mayor cantidad de víctimas, incluso superando al médico inglés Harold Shipman, quien mató a 235 personas. El monstruo de los Andes es considerado el más agresivo depredador sexual de niños en el mundo contemporáneo y el mayor asesino en serie de la historia reciente. Sus métodos consisten en acechar a la víctima de forma metódica, disimular sus intenciones de forma inexpresiva, depredar bajo móviles sexuales y conectar el daño provocado con un deseo de reparación y venganza. Las últimas noticias referidas a él datan de mediados de noviembre del 2018. Su paradero es desconocido.